Tiempo de reiniciar la sesión. A la doctora Ana Isabel Gómez, sí la han oído ustedes antes con mucho provecho. Ella es médico con especialidad en pediatría y en gerencia de salud pública, pero además es abogada y doctora en Derecho, y está haciendo otro doctorado en Derecho con una universidad española. Entonces, ella, que además es magíster en bioética de la Universidad del Bosque, va a comentar para nosotros el caso que convirtió esto en importante tema de los medios de comunicación, el caso de don Ovidio González, el padre del caricaturista matador, a quien en algún momento se le pretendió negar su derecho y provocó inmediatamente la protesta pública de el caricaturista y la protesta pública de los medios, y una gran inquietud que nos ha servido a los partidarios de la dignidad de la muerte para hablar del asunto. Entonces vamos a ver qué fue lo que pasó con don Ovidio desde el punto de vista de una doctora médica que sabe de verdad de bioética. Doctora Anita. Muchas gracias. Hago la claridad, soy médico con doctorado en ciencias jurídicas, ojalá pudiera ser abogada, ha sido un sueño frustrado de la vida, porque me parece que el derecho es precioso. Lo que quiero trabajar hoy, que trabajemos todos, es el concepto de muerte digna desde la perspectiva de lo que sucedió con don Ovidio, y lo que voy a utilizar son notas de periódicos y notas de revistas textuales para ir desarrollando el concepto. Introduzco el tema con el cuestionamiento que siempre nos hacemos frente a este tema: ¿qué es una buena muerte? ¿Qué significa el derecho a una muerte digna? Y realmente una muerte digna es aquella en la que se respetan los derechos de las personas al final de la vida, distintos tipos de derechos, un derecho que incluye otro tipo de derechos. Y las preguntas que siempre rodean esta discusión son si el derecho a la vida es irrenunciable, absoluto, no ponderable frente a otros derechos, si la vida es un valor absoluto o si la vida es una obligación, y cuáles son las dimensiones del derecho a morir con dignidad. El marco jurídico colombiano en términos generales para abordar el tema de muerte digna son los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los derechos de los pacientes, la Constitución Política Colombiana, la Resolución 13437 del 91 que habla sobre los derechos de los pacientes, el Decreto 2493 del 2004 que habla sobre todo el tema del trasplante y nos trae el concepto de muerte encefálica, los derechos de los pacientes al final de la vida que están en la Ley de Cuidados Paliativos, la Ley 1737 del 2014 con la sentencia que declara su exequibilidad, y la regulación deontológica, específicamente la Ley de Ética Médica y la de Enfermería, que abordan también el tema de los derechos al final de la vida. Adicionalmente tenemos el Código de Procedimiento Penal, que nos habla de dos delitos, el de la asistencia a la muerte y el de el homicidio por piedad, y las dos sentencias que ya nos mencionó Piedad, que son la C239 del 97 y la T940 del 2014, y por último la resolución 1216 del 2015, es decir, si uno quiere hacer como una revisión general de lo que sería el marco jurídico, ese es el marco jurídico. ¿Cuáles son las referencias que voy a utilizar? Pues, yo les digo, a mí me encanta leer periódicos, revistas, de todo. Una vez estaba en un supermercado con mi Jet Set, mi Hola, mi Vanidades, y un señor me empezó a mirar rayado, y yo le dije: señor, yo he leído mucho American Journal Medicine para no poder leer Jet Set, entonces tengo derecho a leer eso. Y me sorprendió que en muchas de estas revistas el tema se abordara con tanta seriedad.
Y uno diría, increíble que una revista que muchas veces hasta llega uno a estigmatizar como es Ojo, haya abordado el tema como lo abordó y con carácter académico, porque la propiedad intelectual de estas fotos es de Soho. Vamos a ver algunas de las fotos que aparecieron en la revista Soho. Entonces vamos a ver apartes de publicaciones Semana, del Heraldo, del Espectador, del Tiempo, de Jet Set y de Soho. Este es don Ovidio González, antes de su enfermedad. Un hombre pleno, que le gustaba el campo, le gustaban sus animalitos, le gustaban los caballos. Este era don Ovidio. Fíjense que la imagen que nosotros tenemos de él es otra imagen distinta a esta. A mí me sorprendió cuando vi la imagen de él antes de la enfermedad, porque es otro hombre al que nosotros conocimos a través de los periódicos. Entonces les voy a contar lo que apareció en los periódicos de don Ovidio. Don Ovidio González nació en Circasia, Quindío. Él vivió en esta ciudad antes de radicarse en Pereira, donde vivió la mayor parte de su vida, y se dedicó a la zapatería, pero también cuando estaba en Circasia encontró otro amor que era el marxismo, le gustaba el marxismo. Si bien estudió solo hasta tercero de primaria, era un hombre que le encantaba leer y era un hombre culto, y eso lo revela en la educación de sus hijos. Don Ovidio se casó con dona Alicia Quiseno, la mujer a la que siempre amó, con la que estuvo durante toda su vida, y a pesar de ser agnóstico y casi ateo, ella era una católica fervorosa. Entonces a uno le llama la atención cómo en esa unión había una libertad de pensamiento, podían convivir dos visiones distintas de la vida. Ellos tuvieron 4 hijos, pues de distintas profesiones, filósofo, ingeniero, y el más famoso de ellos, Matador, un caricaturista muy famoso, que es el que toma la vocería de la familia al final de la vida de su papá. Tuvo una empresa de calzado muy importante que quebró con la invasión del calzado de bajo costo. Entonces ese es don Ovidio, y les voy a poner me busqué el tango porque me encantó esta nota que encontré. Dice: Ovidio fue criado en una familia católica, pero no creía en la culpa. El discurso moral le preocupaba muy poco y compartía con su hijo el pensamiento budista de la muerte como algo natural y personal. Amante de los boleros, la ópera y sobre todo del tango, le pedía a su hijo filósofo Carlos Andrés que le pusiera el Gólgota, que fue como su banda sonora, y el Gólgota tiene una frase que dice: crucificado te vas a ver por la moral de los demás. Entonces vamos a oír un pedacito del Gólgota. Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado, porque me di sin ver a quién me daba y hoy tengo como premio que estar arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado hay que vivir a merecer algún favor que sin apriete con él para gritar tanta ruina y maldad. Crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel, donde el más vil es el amado juez. Me impresionó ese tango y me impresionó su contenido y que fuera su canción al final de la vida. Entonces, dibujado don Ovidio antes de la enfermedad, la identidad que él tenía, pues don Ovidio 5 años antes de esta fecha en la que estamos inicia con una enfermedad. Fíjense que siempre nos la refieren como un tumor de cara, pero realmente lo que era un tumor vestibular, es decir, un tumor dentro del oído. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener un tumor dentro del oído que infiltra hacia afuera, hacia adentro y hacia atrás? El dolor, el doctor Juan Mendoza, que es neurocirujano, sabe la dificultad de manejar este tipo de dolor. Inclusive él hacia el final tenía un dolor irradiado de todo el trigémino. Entonces él inicia con este diagnóstico, quimioterapias, radioterapias, y
Tiene una fase de recuperación, pero nuevamente en enero le dicen, a pesar de la radioterapia que le hicimos, de la quimio, de la cirugía que le habían hecho, vuelve a aparecer la enfermedad y había regresado. Lo que uno tampoco sabe de él es que en su familia ya había personas que habían padecido esta enfermedad, específicamente su hermana, es lo que nos dice otra noticia. Y él había visto lo que había sido el padecimiento de su hermana y había dicho, inclusive antes de iniciar el tratamiento, yo no quiero verme sometido a lo mismo que ella se vio sometido, porque lo vio a la tortura de ver cómo su cara se consumía y los insoportables dolores que tuvo que vivir. Hace 3 meses, don Ovidio dijo basta. Le pidió al oncólogo que no le siguiera dando sesiones de quimioterapia. Ya el tumor le había roto la parte izquierda de la cara y el cachete. El dolor era intenso, no cesaba. No cesa, de hecho, cada vez que intenta hablar se supone un sufrimiento adicional. Don Ovidio solo puede alimentarse con líquido recostado. De pesar 81 kilos ha quedado en 48. El solo acto de no disfrutar del acto de comer es terrible, asegura su hijo mayor. Nosotros hicimos un evento en la universidad en donde invitamos a varias personas a hablar sobre el tema y su hijo matador fue. Y él decía que como tenía un orificio en su carita, para poder comer y que no se le saliera cualquier líquido, le tocaba acostarse sobre el otro lado de la cara y que por gravedad pudiera comer. Y permanentemente la saliva, porque la saliva no se deja de producir, la saliva emanaba permanentemente por el orificio de su cara. Entonces este era el sufrimiento al que él estaba sometido. A pesar de llevar una vida de reposo y una vida tranquila, los dolores eran cada vez más fuertes y fíjense, fue el propio don Ovidio que le pidió que le contara cómo podría aplicarse la eutanasia, es decir, la decisión nace de él. Y ahí hay un cuestionamiento, y es si debe salir únicamente del paciente o si hace parte del derecho a la información de un paciente al final de la vida. Es decir, igual que le contamos a un paciente que tiene derecho al cuidado paliativo, al rechazo terapéutico, a la limitación del esfuerzo terapéutico, a la voluntad anticipada, si debe hacer parte de ese deber de información, que esta es una posibilidad protegida por ley en unas circunstancias específicas. Pero en este caso, a pesar de que no le hubieran dado esa información sus médicos, don Ovidio es el que le propone a su familia que quiere hacer esto. La familia estuvo de acuerdo y se iniciaron los trámites que exige la ley y la decisión no lo ha afectado y lleva el tema con calma. Y aquí hay otro tema, y es que esta es una decisión para la que no se necesita permiso de la familia, pero fíjense que él, que es el único que puede decidir si su información la libera a terceros, le dice a su familia, esta es mi decisión, esto es lo que quiero, y por eso es que su familia la ven ustedes en medios de comunicación hablando sobre el caso, porque él lo permitió y lo compartió con su familia. Muy bien, otras fases que encontré de don Ovidio, decía, yo tan viejo que estoy y me dan dolores que me desesperan, que no sé qué hacer. Esto no es digno, no aguanto ni quiero más cosas, no quiero más tortura. Tras recibir cuidados paliativos en casa, el paciente reiteró su deseo de recibir el procedimiento y se fijó una fecha. Entonces fíjense que si bien yo podría rechazar también el cuidado paliativo, porque igual que cualquier otro tratamiento uno podría decir yo no quiero cuidado paliativo, pero en este caso él sí recibió cuidado paliativo y a pesar de estar recibiendo su cuidado paliativo, él reitera su voluntad, es un consentimiento serio, reiterado, de que desea la eutanasia, y es cuando inician todo el trámite. Esta es una de las fotos que aparece en Soho antes de fallecer y la muestro con todo el respeto que esto merece. Y además que creo que en una de las entrevistas que oí, de las pocas entrevistas que él dio, porque tenía mucha dificultad para hablar y le dolía hablar, él decía que él se mostraba ante los medios de comunicación y permitía que entraran a su intimidad porque él no quería que otra persona volviera a pasar por lo que él estaba pasando. Su hijo, el caricaturista, afirmó que su padre estuvo lúcido hasta el día de su muerte, el pasado 3 de julio, y que sintió temor a que los medicamentos le hicieran perder esta facultad. De hecho, por el efecto de su enfermedad, él ya no tenía olfato, no tenía gusto y tenía que ser alimentado acostado y con dificultad, con la pérdida de peso que ya les comenté. Él dijo que presa del dolor y estando en un centro de salud, su padre le había manifestado incluso su deseo de saltar de la habitación, momentos que habían sido sorteados por la familia con el humor.
Entonces uno dice, fíjense que uno de los requisitos para que ese consentimiento sea válido, para que esa solicitud sea válida, es que sea una persona en pleno uso de las facultades mentales. Pero ahí hay que tener un infinito cuidado, porque también cuando esa persona presa del dolor, presa del sufrimiento, puede alterar su capacidad mental, pues no es de entrada decir es que esa persona no es competente para tomar la decisión porque está al final de su vida, porque está deprimido, porque tiene dolor, sino que tenemos que recurrir a valoraciones de la esfera mental de ese individuo mucho más profundas, mucho más complejas, por un psiquiatra o por un psicólogo clínico. Pero dice uno, ¿en qué soledad se sentiría para querer saltar por la ventana? O sea, de incluso él mismo buscar eso. Nos dice también su hijo, esto no es un tema religioso, esto va más allá del credo de las personas, esto es de derecho, y el derecho dice que una persona que tiene fe y quiere ir hasta las últimas consecuencias y padecer con dolor, lo puede hacer. O como mi papá, que no quiere ir hasta el fondo del dolor, es decir, la manera como asumamos el dolor es un derecho que va ligado a nuestras creencias y puede ser diferente para una persona para otra. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención fue el apoyo de la familia de don Ovidio, que siempre ustedes lo veían acompañado de sus hijos o de su señora. Incluso su nieta, que vive en el Canadá, se manifestó a través de Twitter apoyando la decisión de su abuelo. Entonces uno dice, increíble que un niño pueda entender eso y que a los adultos nos quede tan difícil entender una situación extrema, de dolor extremo. Muy bien. Entonces, pintada esta primera parte de la situación a través de la información de medios de comunicación, quiero resaltar cuáles son los derechos que tienen las personas en general. En general, en la Declaración de los Derechos Humanos tenemos el derecho a ser libres, iguales en dignidad y en derecho, y como decía Piedad, sin ninguna distinción, no porque tengo una enfermedad crónica o terminal cesan mis derechos, sino todo lo contrario, hay una mayor necesidad de conservarlos. Toda persona tiene derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma o cualquier otra condición. Tienen derecho a la vida y ya sabemos que la muerte digna es una parte de la vida digna, a la libertad. Y fíjense acá, nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y la sentencia del magistrado Vargas sustenta no solo en el derecho a la dignidad, el derecho a decidir, sino precisamente en este derecho de los derechos humanos, y es que nadie puede ser sometido a tortura, y es sobre eso que se hace una nueva argumentación para la muerte anticipada. Y don Ovidio lo decía, esto es una tortura, no me sometan más a esta tortura. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Eso significa que tenemos derecho a pensar distinto e incluso a estar casados con alguien que piense distinto a uno. Muy bien, en la Declaración de Lisboa también se abordan los derechos de los pacientes al final de la vida y nos dicen que al final de la vida las personas tienen derecho a una atención terminal humana, a recibir toda la ayuda disponible para que muera lo más digna y aliviadamente posible. Y recuerden ustedes que la dignidad de esa muerte depende de las convicciones y de las decisiones de la persona. Posteriormente tenemos los derechos de los pacientes en Colombia y muchos de esos derechos se alinean con los derechos de las personas al final de la vida, pero inclusive esta declaración es revolucionaria para el 91 porque decía su derecho a morir con dignidad. Es decir, en Colombia tenemos derecho a morir con dignidad, a que se nos respete la voluntad, en este caso, de no extralimitarnos terapéuticamente, porque dice a permitir que el proceso de la muerte siga su curso normal, a la mejor asistencia respetando los derechos de los pacientes y la voluntad del paciente en una situación irreversible, a querer o no querer donación, a querer o no querer apoyo espiritual o moral y a una comunicación plena y a la toma de decisiones. Y parte de esa comunicación plena son todos los derechos que uno tiene al final de la vida. Muy bien. Posteriormente tenemos la Ley de Cuidados Paliativos y en la Ley de Cuidados Paliativos también nos hablan de una serie de derechos y los derechos que aparecen en esta ley son el derecho al cuidado paliativo, entendiendo que uno tiene derecho a rechazar también el cuidado paliativo si lo desea como cualquier otro procedimiento, el derecho a la información, incluida todos los escenarios de muerte digna, el derecho a una segunda opinión, que lo vemos cuando pedimos una segunda opinión frente al diagnóstico de un paciente, pero si ustedes se fijan, el comité es una segunda opinión porque está haciendo un chequeo del diagnóstico del paciente por un médico de su especialidad. El derecho a las voluntades anticipadas,
el derecho a participar activamente en la toma de decisiones, el derecho de niños y adolescentes que tiene una restricción porque lo limita únicamente a limitación del esfuerzo terapéutico y a cuidado paliativo, información e intimidad, pero no permite rechazo ni tampoco permite muerte anticipada, el derecho de los familiares y el derecho a desistir de manera voluntaria anticipada de tratamientos médicos. Muy bien. La diferencia entre rechazo terapéutico y limitación del esfuerzo terapéutico es que en el rechazo terapéutico yo le digo que no a algo que sí es útil. Es decir, esta quimioterapia lo puede curar y uno dice yo no quiero. Pero la limitación del esfuerzo terapéutico es decirle que no a algo que es inútil, que va a prolongar innecesariamente el proceso de morir y se tienen los dos derechos. Muy bien. Fíjense que esta primera parte que vimos se relaciona con estos derechos que acabo de describir. Es consecuente lo que pasó con don Ovidio con lo que iba sucediendo, pero en un momento dado él solicita el procedimiento, se sigue todo el proceso que describió Piedad, es decir, su médico tratante considera que es mayor de 18 años, competente y que se encuentra en una situación que permite acceder a la muerte anticipada y lo remite al comité. En el comité hay 3 personas, una persona experta en la esfera mental para saber que efectivamente es competente, una persona médica de la especialidad que atiende la patología del paciente para poder revisar que efectivamente se estén cumpliendo los requisitos para la muerte anticipada desde el punto de vista clínico, y un abogado que lo que hace el abogado es darle seguridad jurídica al proceso. ¿Eso qué significa? Que dice, ese comité efectivamente se cumplen todos los requisitos, si se hace el procedimiento ese médico no va a la cárcel, de ahí la importancia de que se haga de esa manera. Entonces a él, cuando ya estaba todo listo y aparentemente se había dado la vía libre, dice, es más, solo 15 minutos antes de que entrara a hacerse la eutanasia y cuando la sala, los medicamentos y las enfermeras estaban listas, el paciente y su familia fueron informados de que el procedimiento se suspendía. Solo hasta ese momento se argumentó una decisión de última hora del comité médico, que Ovidio podría vivir un tiempo más, ya que el tumor que tiene en la cara no ha hecho metástasis. Sigo leyendo para que entremos a discutir la parte sobre qué diagnóstico, sobre qué clasificación de la enfermedad es que se puede hacer la eutanasia. Según relató el caricaturista, un médico de la Clínica de Oncólogos de Occidente donde se iba a llevar el procedimiento alegó que para cumplirle este derecho él tenía que estar completamente postrado y que como está puede vivir otro tiempo. Se debe presumir que el paciente va a morir en corto tiempo y el estado funcional de don Ovidio no lo pone ahí, dijo el doctor Juan Cardona a Blue Radio, y agregó que el cáncer que padece el padre del caricaturista no tiene cura, pero en este momento no lo va a matar. El oncólogo Juan Paulo Cardona, quien formó parte del acta de reunión de la suspensión firmada por otras 3 personas, canceló el procedimiento ya que según las guías del Ministerio de Salud, el paciente debe ser totalmente dependiente de cuidados y la muerte debe estar próxima. El cáncer de Ovidio no era curable, pero él era un paciente funcional y la muerte no tenía fecha próxima a ocurrir. Sigo contando para poder introducir el tema ya técnico. Para González tal explicación no se sostiene, puesto que afirma su padre cumplía con todos los requisitos fijados por el Ministerio de Salud para aplicar la eutanasia en pacientes terminales. El primero de ellos, el carácter terminal del paciente, algo que según la familia fue notificado por médicos hace 2 meses y medio, cuando constataron que el extraño cáncer que González padece en el rostro solo puede ser tratado con cuidados paliativos. Entonces, ¿cuál fue la dificultad esencial? Y es que la resolución se apoya sobre esta definición que aparece en la Ley de Cuidados Paliativos. Define el enfermo en fase terminal como: se define como enfermo en fase terminal a todo aquel que es portador de una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada en forma precisa por un médico experto, que demuestre un carácter progresivo, irreversible, pero aquí está el veneno, con pronóstico fatal próximo o en plazo relativamente breve, que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada, que permita modificar el pronóstico de muerte próxima o cuando los recursos terapéuticos utilizados con fines curativos han dejado de ser eficaces. Entonces, dado que esta definición que está en cuidados paliativos es sobre la que se sustenta la resolución, por eso el comité se para y dice, la muerte no va a ser a corto plazo, y además su estado funcional, por la sugerencia de protocolo que hacía la guía, nos parece que su estado funcional, él todavía puede caminar, se puede vestir. Entonces, dice uno,
¿Y será que de esa manera tenemos que amarrar la regulación? Pero así es como estaba. ¿Qué no está en este momento incluida en la regulación y que es muy importante que quede como diferencia en la ley? Las diferencias existentes entre enfermedad terminal, enfermedad en fase terminal y terminalidad terapéutica. Es decir, que haya circunstancias en las cuales, sin que necesariamente a la persona teniendo una enfermedad incurable que le produce dolor total, físico y psicológico, pero que su sobrevida va a ser mayor de 6 meses, pues pueda también optar por esta situación, porque hay un gran rango de pacientes que se nos quedan por fuera bajo los actuales elementos. Continúo entonces, y esta es la serie de fotografías que aparece en Soho. Leo textualmente: 29 de junio, 6:59. Ovidio González les reafirma su deseo de practicarse la eutanasia a su hijo César Matador, a Adriana González, la abogada del caso, y a su esposa Alicia Quinceno y a su amigo Abelardo Gómez. 30 de junio, 10:38 am. Ovidio González convoca una rueda de prensa en el hotel C1 de Pereira para explicarle a un grupo de periodistas por qué quiere una muerte digna por medio de la eutanasia. Entonces, en este momento, a lo que recurre la familia es a proteger ese derecho fundamental a través de una tutela. Entonces, inician el proceso de tutelar ese derecho fundamental. Y textualmente encontramos la familia que reconoce que ha sido desconcertante cancelar el funeral de un ser querido. Imagínense lo que es uno despedirse, salir por última vez de la casita de uno, haberle encargado lo más importante de uno a sus hijos, saber que no va a volver y que 15 minutos antes todo pare. Anunció que interpondrían una acción de tutela ante lo que consideran se trata de una violación al derecho constitucional del enfermo. Los familiares denunciaron que hubo un bloqueo por parte de un médico que jamás lo había visto y tratado. Jugaron con nosotros, aunque en este sentido ese es el rol que tiene que cumplir el médico que está en ese comité, que es chequear que efectivamente se estén cumpliendo esos requisitos. Fue entonces cuando don Ovidio y su abogada decidieron entablar una tutela y el tema se hizo público. Argumentaron la violación de sus derechos protegidos por la sentencia T-970 de la Corte Constitucional, que a su vez dio vía libre a la resolución 1216 del Ministerio de Salud, no de Educación. Ante la orden de las autoridades, la clínica, don Ovidio y la familia llegaron a un acuerdo. Entonces, fíjense, cuando uno instaura acciones de tutela, lo que se protegen son derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales que están asociados al final de la vida y a este tipo de decisiones? El respeto a la dignidad, el derecho a la dignidad, el derecho a la autonomía, el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, a la información y a la seguridad social. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que a la seguridad social si eso es cobertura de salud? Pues claro, es que el procedimiento debe estar cubierto por la seguridad social porque hace parte de la atención del paciente al final de la vida en determinadas circunstancias. Entonces ellos estaban argumentando que estos derechos estaban siendo vulnerados en el caso de don Ovidio. Entonces empezó el contrapunteo entre la familia, la clínica con el comité, el ministerio y el procurador. Entonces vamos a ver algunas de la información que apareció. El ministerio explicó que en el caso del señor González aparentemente se presenta una discrepancia entre el concepto del médico tratante y el médico integrante del comité científico interdisciplinario, es decir, si era competente, si era mayor de 18 años, pero la enfermedad permitía una sobrevida mayor y una funcionalidad todavía que hacía que no pudiera optar por este procedimiento todavía. Para el derecho a morir con dignidad, situación que debió resolverse oportunamente antes de la programación del procedimiento y la citación del paciente y su familia. Entonces, ahí nos hace una primera observación frente al derecho que tiene el paciente, y es que sea seria la decisión, es decir, si el comité dice efectivamente se están cumpliendo y se programa, pues debe ser una decisión seria, no puede ser una decisión, el paciente la puede revocar, pero una vez la tomado el comité no la debería revocar. Tras la fuerte discrepancia de opiniones, el Ministerio de Salud emitió una recomendación afirmando que la aplicación del procedimiento debe cumplirse para quienes tienen la obligación de participar en el mismo y finalmente el procedimiento se hace. Pero simultáneamente está toda la presión, que es lo que narra Matador. En medios de comunicación puede oír uno las grabaciones de radio y lo que apareció, en donde hay una presión por parte de la Procuraduría para que el procedimiento no se lleve a cabo, y es una presión sobre la clínica
y sobre los médicos. En una carta, Alejandro Ordóñez le pide al Consejo de Estado que resuelva una demanda contra la eutanasia y dice que esta no se puede entender como la obligación de matar a los enfermos terminales. Advierte Ordóñez que en el caso de don Ovidio, padre de Matador, la IPS Oncólogos de Occidente recibió una petición de eutanasia y que aunque la referida IPS negó el procedimiento por considerar que no se cumplían los requisitos del acto acusado, se generó un debate mediático y jurídico y que es el debate lo que hace que finalmente se resuelva como todos sabemos que se resolvió. Esta caricatura de Matador nos recuerda a la publicidad de Red Bull. ¿Se acuerdan esa bebida energética que dice Red Bull me da alas? Pues él también dice la eutanasia me da alas. Esta es una afirmación que hace el señor procurador en medios de comunicación y dice: matar no puede ser el contenido de un auténtico deber jurídico porque implica el quitarle a alguien lo que es suyo, su derecho, y por esta misma razón constituye una injusticia. Es un acto por medio del cual se despoja a alguien de lo que le pertenece. Si aceptamos que el respeto por la vida es un derecho y un deber del Estado, por fuerza se debe aceptar que quitar la vida por las razones que sea es una injusticia. Y ven ustedes que en la caricatura dice: insensato, te ordeno que resucites ahora mismo. Muy bien. Matador insiste posteriormente en medios de comunicación que efectivamente hubo una presión de una comisión de la Procuraduría permanentemente sobre la clínica y los médicos tratando de detener la segunda programación del proceso. Y vemos las imágenes finales que aparecen en la revista Soho, es decir, estamos frente al momento de detención, si se va a hacer, no se va a hacer, que ya se había suspendido la primera. El 2 de julio a las 2:47, Ovidio González en su cuarto siempre estuvo de buen humor, aunque los medicamentos para calmar el dolor de su enfermedad terminal cada vez eran menos efectivos. Siempre he querido leer lo que dice en la pared y no lo logro entender. El que lo logre leer, le ruego el favor que me diga. 2 de julio, y esta foto me impresionó, porque es su piecita sin él. Él ya salió de ahí. Don Ovidio toma ese día la decisión de internarse en la Clínica Oncólogos de Occidente para preparar su eutanasia y luego llevar a cabo el procedimiento. Su habitación está vacía por primera vez en años. Entonces llega nuevamente a la clínica y deja por escrito su deseo de que se practique el procedimiento. Señores oncólogos de Occidente, yo, José Ovidio González Correa, con 79 años de edad, en uso pleno de mis facultades mentales y de manera libre y voluntaria, manifiesto mi intención de que se me realice la eutanasia. La anterior solicitud la hago bajo la gravedad del juramento, con la convicción libre y absoluta del ejercicio de mi derecho fundamental a morir dignamente. ¿Por qué toman la decisión de hacerlo en el hospital? Y aquí hay una tergiversación frente a la resolución. La resolución no obliga a que el procedimiento se haga en el hospital. Se puede hacer en el domicilio del paciente con cuidado domiciliario o en el hospital, pero ¿por qué ellos toman esta decisión? Esto lo hemos considerado con mucha tranquilidad y creemos que por tratarse del primer procedimiento de estos en el país sin experiencia de ningún tipo, lo mejor es que sea en el hospital y por eso es que finalmente termina siendo en el hospital el procedimiento. La revista Soho nos muestra a don Ovidio ya hospitalizado, 7 y 12 a.m. Ovidio González descansa en una cama de la Clínica Oncólogos de Occidente un par de horas antes de recibir la eutanasia por la que tanto peleó. 7:13, Diego acompaña a su padre, Ovidio González, durante las horas previas a que sea practicada la eutanasia. 8:35, sus hijos, Julio César, Mauricio, Humberto Gómez, uno de los médicos que los acompañaron durante su enfermedad, observan cómo 3 enfermeras preparan a Ovidio González para el procedimiento. Y fíjense el rostro de los hijos. Yo tuve la oportunidad de tener sentado al lado a Matador en el evento que hicimos en la universidad. Y yo decía, porque siempre que leí estos artículos leía los comentarios que aparecen en los periódicos de los cibernautas. Y lo que más me dolía es que los acusaran a ellos como hijos y a su esposa de ver a su papá como un medio, de instrumentalizarlo y que fuera una decisión descorazonada, es decir, pues claro, las cosas que uno leía están encartados, no lo quieren seguir cuidando, que yo decía, qué dolor para esos hijos, que para ellos es un sacrificio, un acto de amor desprenderse de su papá para que se pueda liberar del dolor y que sean juzgados con esa dureza. Y miren las caritas de ellos. Están sacrificando lo que más aman, que es tener a su papá con ellos, para que su papá no siga sufriendo.
Sus hijos, Julio César, Mauricio, Humberto Gómez, uno de los médicos, los acompañan durante el procedimiento. 9:25, su esposa Alicia y su hijo Diego lo despiden justo mientras el personal médico le está practicando la primera eutanasia legal en la historia de Colombia. Y fíjense en la importancia de la familia, de no abandonar al paciente en cualquiera de sus decisiones, de estar ahí. Mi madre, dice el caricaturista, respetó la decisión, la eutanasia de mi padre, solo le pidió que le dejara despedirlo con un rito católico, reveló Diego. Las exequias de don Ovidio serán este sábado en Pereira, ya descansa en paz. 9:31, el monitor de signos vitales llega a 0 pulsaciones, es oficial. La eutanasia ya fue practicada con éxito, Ovidio González era zapatero y murió a los 79 años. 9:33, Julio César abraza a su esposa, Alejandra Valencia, minutos después de la muerte de su padre. A la derecha, su nieta Laura, quien también estuvo a su lado hasta el final. 9:38, Ovidio González descansa en paz. Lo que quiero es que la gente que sufre como yo vea que tiene derecho a una muerte digna. Tantos viejitos que uno ve sufriendo por una pasta en una sala de espera en un hospital, eso no es humano, había dicho días antes. Ahora, la argumentación no puede ser falta de acceso a servicios de cuidado paliativo, es decir, un paciente tiene que tener garantizado el cuidado paliativo por parte del sistema de salud, y si dentro de esa garantía él opta por esa salida, es su decisión, pero no es una por la otra, porque también se ha argumentado, es que pues claro, en un sistema de salud que no cubre nada, pues la salida es la eutanasia, le sale más barato a la EPS la eutanasia que la vida del paciente, y esa no es la argumentación es, hace parte del derecho y como el cuidado paliativo debe también ser cubierta esta posibilidad. 3 de julio de 6:50, y fíjense que ellos optan por poner la foto de su papá antes, porque ese es él, don Ovidio es él, no es la persona que nosotros vimos en los medios de comunicación durante este tiempo. La fotografía de Ovidio González antes de ser diagnosticado con cáncer sobre su ataúd durante la velación en la funeraria La Piedad de Pereira. ¿Qué sentimiento le queda a su familia? Es una de las preguntas que les hacen. Es lastimoso que hubiera sido así, mi papá merecía menos difusión y más acción hacia la satisfacción de un derecho. Es decir, para él poder obtener ese derecho, su intimidad tuvo que ser sacrificada, y sacrificada por él mismo, porque él es el que opta para que esto salga a medios de comunicación y así poder forzar la realización del derecho. Mi papá murió como vivió dentro de la legalidad, y 3 de las caricaturas que aparecieron durante este tiempo, en una dice, cuando el perrito le dice a don Ovidio, cuando nosotros estamos muy enfermos nos aplican la eutanasia, y él dice, vaya, qué buen sistema de salud tiene. En la segunda caricatura le dice Ovidio, le dice la muerte a Ovidio, Ovidio, ¿por qué haces las maletas? Porque me muero por viajar. Y es que era un hombre con un gran sentido del humor que heredó su hijo. Y al final lo vemos arre a la muerte, subido sobre los hombros de la muerte. Hay una reflexión que hace también y que creo que hay que hacer, porque es tema de autonomía médica, que hacen el oncólogo después del procedimiento, y dice, ¿qué fue lo que presionó esa eutanasia? Se trata de que era el padre de una figura pública, fueron los medios de comunicación, hay muchos vacíos jurídicos en la norma. ¿Quién es un paciente no recuperable? ¿Qué significa que ya no tenga posibilidades de vida? ¿Quién me dice que la muerte es inminente? ¿El médico que define es el tratante o un médico tercero? ¿Con esto qué nos quiere decir? Que efectivamente sí hubo una presión mediática alrededor, y que así no deben ser los siguientes procedimientos, porque también se debe respetar la autonomía médica. Y que el problema es que tenemos todavía muchos vacíos que hacen que precisamente salgan a la luz pública estas situaciones que deberían ser del ámbito y del fuero de lo privado. Entonces, aquí hay una reflexión muy importante, y aquí continúa el médico oncólogo reflexionando porque era el papá de Matador, que efectivamente se termina haciendo la eutanasia. Para finalizar, ¿cuáles son entonces los elementos que contempla el derecho a una muerte digna?
Es la muerte que el paciente considera como digna desde la perspectiva de sus creencias, los valores y necesidades, en la que el paciente se le respeta su derecho a ser informado o a no ser informado, en el que el paciente conoce sus derechos al final de la vida, o sea, es decir, las posibles salidas que tiene, aquella que se produce con alivio efectivo del dolor o sufrimiento físico o psicológico en el contexto del cuidado paliativo, la muerte que no se produce en abandono, en que la persona puede disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y participar en la toma de decisiones de diversa índole, en la que es posible tomar decisiones planeadas cuando sea posible e incluso puede proyectar en el tiempo su voluntades anticipadas, en la que el proceso de morir no se prolonga innecesariamente, es lo que se llama la muerte oportuna, es decir, limitación del esfuerzo terapéutico, donde las personas tienen la posibilidad de tener un proyecto de vida durante el tiempo que les resta, y a mí no me cabe la menor duda que don Ovidio tuvo un proyecto de vida fantástico al final de su vida, porque luchó por el derecho a la muerte digna para otras personas, como lo dijo en muchas intervenciones, donde si así lo desea y cumple con los requerimientos de la ley, el paciente puede optar por la muerte anticipada de forma pacífica y sin sufrimientos. Y estas son todas las posibles decisiones que podemos tener las personas al final de la vida, a sustitución de la decisión, es decir, a que una persona decida por mí con el límite para eutanasia, que si yo no lo dejo en una voluntad anticipada, esa persona no puede representar esa voluntad, es decir, yo lo tengo que dejar por escrito para que un tercero lo represente. Sí me puede representar sin que haya un documento por escrito para otras decisiones, pero no para la de eutanasia. El derecho a recibir o no información, el decidir quiénes pueden acceder a sus datos personales, es decir, a su historia clínica, el si quiere o no quiere cuidado paliativo, el si quiere o no quiere limitación del esfuerzo terapéutico, el si quiere el rechazo terapéutico, a la sedación paliativo terminal, a la muerte anticipada cuando se cumplen los requisitos de ley, a la donación, a la asistencia espiritual o religiosa y al lugar de la muerte. Por lo tanto, finalizo, ¿qué es el derecho a morir con dignidad? A morir dignamente, es el conjunto de facultades, es decir, no es una facultad, sino el conjunto de facultades que le permite a una persona al final de la vida o quien lo represente válidamente ante la ley a ejercer su autonomía y tener control sobre el proceso de morir e imponer a terceros límites respecto a las decisiones que se tomen en el marco del cuidado de la salud. Ese derecho, que es un haz de facultades, tiene una contraparte que son las obligaciones profesionales, y nuestras obligaciones son velar por el mejor interés del paciente y que en adultos se lee bajo la clave de la autonomía del paciente, de lo que el paciente desea, y que cuando se incumplen las obligaciones tenemos responsabilidad ética y jurídica. De otra parte, también hay que entender que los profesionales tienen unos derechos y dentro de esos derechos, con unos límites establecidos por la ley, está el derecho a objeción de conciencia. La persona es la única capacitada para decidir si la vida que lleva es peor que la muerte, de acuerdo a su situación física, sus sentimientos, su proyecto de vida y sus creencias. Las verdades aquí deben pasar de lo subjetivo, lo privado, a lo intersubjetivo y lo público. Teniendo en cuenta entonces este marco jurídico, uno diría que quedan por fuera de esta opción, de ese marco jurídico que hay actualmente, los enfermos en fase terminal, es decir, personas que todavía podían tener una sobrevida mayor o que no tienen un compromiso de funcionalidad, como se ha determinado por patologías. Segundo, que sigue siendo un delito el suicidio asistido. Y por lo tanto, el proyecto ley que está presentando el doctor Benedetti y el senador Juan Manuel Galán deben incluir estos elementos. Y ahí es muy importante hacer las diferencias entre enfermedad en fase terminal y enfermo en fase terminal, incluir elementos de consejería y de acompañamiento al paciente y los elementos de consentimiento directo e indirecto. Las grandes problemáticas que tenemos en este momento, la colisión de los deberes profesionales, el deber de proteger la vida y el deber de respetar la autonomía del paciente, la definición de enfermo en fase terminal, las diferencias entre el médico, el tratante y el paciente o su representante legal, los límites al ejercicio de la autonomía profesional, porque también hay que respetar la autonomía profesional, la protección al conjunto de derechos, el acceso al cuidado paliativo, la posibilidad de rechazo al cuidado paliativo, el desarrollo de una normatividad para cuidado paliativo, las tensiones entre el cuidado paliativo y la muerte anticipada, las cualificaciones del consentimiento, la valoración de la competencia al final de la vida, que con depresión,
las mismas patologías, los medicamentos puede estar alterada, la protección de la intimidad de los pacientes, la garantía de los derechos de los médicos, la constitución de los comités interdisciplinarios, los mecanismos de seguimiento, la muerte anticipada como parte de las prestaciones de la seguridad social, la muerte en el ámbito domiciliario y la regulación de este derecho fundamental. Y termino con la última fotografía que presenta Matador de su papá, en donde se está yendo por el camino de la vida hacia el final de la vida. Muchas gracias.